Cuando analizamos este hecho, pues lo primero que tendremos que preguntarnos es en qué momento de la historia nos encontramos y cuál es la calidad de nuestra democracia actualmente. Y bien podríamos decir que hemos retornado al año 2019, donde la polarización social, otra vez entre los sectores populares y los sectores de clase media, va tomando eh, una, un pico de confrontación muy álgido, donde los actores políticos son exactamente los mismos de aquel entonces, y eso debe llevarnos siempre a la reflexión de que con estos actores de un lado y del otro lado del escenario o del arco ideológico, el país va a lograr en algún momento pacificarse. Estamos confrontados, estamos nuevamente polarizados, y este es la característica macro del conflicto que se tiene hoy en día. Después, es necesario abordarlo desde dos perspectivas, en lo local y en lo internacional, qué es lo que está sucediendo. Y en lo local hay que mirar el hecho, por un lado, y allí tendremos seguramente narrativas, Tufí, Ezequiel, narrativas diversas tratando de asignarse y de endosarse responsabilidades y culpas de unos a los otros. No conoceremos sin lugar a dudas la verdad y el hecho definitivo, porque el país ya desde hace algún tiempo, desde el 2019 precisamente, vive entre narrativas, todas estas exacerbadas por la velocidad imparable de lo que son las redes sociales, básicamente. El 2019, fraude o golpe; después este año, el 26 de junio, golpe o autogolpe; y ahora atentado o autoatentado. El hecho real es que pareciese que detrás de las narrativas se esconden, por supuesto, intenciones que no son sanas de develar, porque los objetivos ya han escalado a formas impresentables. El hecho, por lo tanto, tendrá que ir respondiendo algunas preguntas fundamentales que en los siguientes días se estarán realizando todavía con mayor abundancia, y eso nos va a permitir de alguna manera tener un criterio. Pero hay que preguntarse cuál era la presencia de esos policías y de ese helicóptero en la zona, cómo se explica que esos policías tenían ropa y vestimenta similar a quienes dicen que portaban armas y dispararon, y también esta casualidad del helicóptero, los policías y el tiempo del abordaje, los disparos, etcétera. ¿Hay un intento de Entre magnicidio, otras cosas, Jorge? ¿Hay un intento de magnicidio según su lectura o no? es, pero es también es absolutamente difícil poder establecer un montaje, como en algunos lados están señalando, con disparos tan cercanos hacia la persona que es el centro de la acción. Entonces, la tesis del magnicidio es una tesis mucho más probable que la del autoatentado. ¿Qué le quiero señalar también con esto? Que cuando existe en un país un operativo de estas características, rápidamente se tiene que tener una voz desde la jefatura de la policía, esto es, el comando de la policía, el nuevo comandante, el ministro de gobierno, por supuesto, también, y en caso de que no hayan respuestas rápidas, en cualquier país serio que esté preservando su institucionalidad, hay un cambio de autoridad de forma inmediata. Entonces esto vamos a conocer en la semana, pero yo me atrevería a decirle, Tufí, Ezequiel, que en medio de las narrativas, por supuesto, y en medio de las autorizaciones solapadas y ocultas que se van dando en nuestro país con uno y otro objetivo, por supuesto que eso no va a trascender y terminará siendo solamente un hecho de narrativas y de disputas y de intentos de convencimiento ante la opinión pública. Y ahí está el proceso, el otro elemento. Jorge. Nos han incorporado ya a toda la sociedad, clases medias de nuevo contra sectores populares que han quedado alrededor del expresidente Morales, y que el día de ayer el presidente Luis Arce las ha perdido. Jorge, inmediatamente después de este hecho que ocurrió y que denunció Evo Morales,
algunos integrantes del gobierno salieron a hablar rápidamente de autoatentado hasta que el presidente Arce marca de que debe haber una investigación. Por lo que conoces, ¿qué está pasando hoy en la interna del gobierno a raíz de este hecho? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué estaría pasando? Y el por qué no ha salido rápidamente el ministro de gobierno a hablar sobre el tema, ya sea desmintiendo, afirmando de un operativo fallido, diciendo algo sobre el tema. Siempre, Ezequiel, es bueno cruzar las conductas, las posiciones asumidas para entender los hechos. El 26 de junio, cuando sucedió lo del señor Zúñiga, una semana más tarde recién se dijo que la policía estaba en el hall de Palacio Quemado. Una semana más tarde. Entonces, por supuesto, aquello quita veracidad al evento y también lo llena de incertidumbres o de desconfianza. El día de ayer es bastante extraño que una autoridad salga de forma absolutamente inmediata, sin estar presente en el lugar, solamente con información que le pueda llegar de manera verbal, señalar, autoridad de gobierno estamos hablando, señalar y decir que hay un autoatentado. ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿Cuáles son los argumentos, los hechos fundamentales que le permiten hacer tal aseveración? En una magnitud tan grande como lo ocurrido ayer, el cambio de una remera de una persona no puede ser el elemento central. Tenemos que ser en aquello absolutamente serios. En esa perspectiva, tampoco se tiene después una voz final del ministro de gobierno. Cuanto más tiempo se tarda, más desconfianza sobre su palabra y mayores posibilidades de que se esté tratando de explicar o montar un escenario argumentativo para poder señalar lo que ha ocurrido el día de ayer. Y las explicaciones y las aseveraciones desde la presidencia de que se tiene que realizar una investigación son viejas y son desgastadas, Ezequiel. Sí. Esto se utiliza con demasiada frecuencia, pero después se diluye y no se conocen resultados. Perdón, Jorge, cortito, nos queda lamentablemente 1 minuto o 2 para una pregunta con una respuesta tal vez compleja. Esta semana, 15 días de bloqueo, y la gran pregunta es, ¿esto cómo se resuelve o cuándo? Parece que cambió el eje, ahora es otro del conflicto. ¿Cuál es su lectura? ¿Se puede implosionar el país o puede haber una tregua pasajera? No se avisora una tregua en las horas inmediatas, Tufí, número 1. Número 2, el conflicto, por supuesto, que ahora ha cambiado, tiene un eje de orden político, de polarización con las características propias del año 2019. Está nuevamente enfrentada la sociedad entre lo popular y los sectores de clase media. Los actores políticos, los presidenciables, si usted quiere, de la derecha están exacerbando a la clase media en su lucha para confrontarlo a Evo Morales, y el tema del estupro o de la trata ha salido de escena y ha pasado esto a ser una cuestión absolutamente política. Quien al día de ayer haya diseñado semejante genialidad le ha conferido un daño incalculable al país, del cual nos va a llevar en términos políticos sociales, no hablamos económicos, términos políticos sociales nos va a llevar años volver a recuperar. Se tenía que pacificar el país y estamos terminando esta gestión de gobierno con los bolivianos nuevamente reinstalados en la mayor polarización. Este es el balance de lo Perfecto. Que hemos tenido el día de ayer, y avanzamos sobre un tema ahora que es estrictamente político en una zona donde el Estado está ausente.